Bienvenidos a No Mires Atrás, donde cada historia te atrapará con su misterio. Esta es la historia de Marta, una joven que decidió pasar el fin de semana en un antiguo pueblo de la sierra. Al llegar, se sintió atraída por el aire fresco y la tranquilidad del lugar, pero pronto entendería que esta paz era solo una ilusión. En su primer día explorando, escuchó rumores sobre un bosque cercano, donde, según la leyenda, se escuchaban susurros inexplicables. Intrigada y un poco escéptica, Marta decidió adentrarse en el bosque al caer la noche. La luz de su linterna apenas iluminaba el camino, y a cada paso sentía que algo la observaba. Pronto, los susurros comenzaron, primero lejanos y luego más cercanos, como si alguien le estuviera llamando. Marta resonaban entre los árboles. Horrorizada, intentó regresar, pero la niebla comenzó a envolverla, distorsionando la realidad a su alrededor. Con el pulso acelerado, corrió, pero los susurros se intensificaron. Cuando estaba a punto de salir del bosque, una figura oscura apareció frente a ella, congelándola en su sitio. Fue entonces cuando comprendió que aquel lugar no estaba deshabitado. Los que habían entrado nunca habían salido. Desde aquella noche, algunos dicen que todavía se puede escuchar el eco de su voz, un recordatorio escalofriante de no adentrarse en lo desconocido. ¿Nunca oíste hablar del bosque de los susurros? Ahora lo sabes. Samuel siempre había sido un fanático de lo extraño. Su nueva obsesión era una antigua casa en su ciudad natal, famosa por tener un espejo que, según la leyenda, muestra más que reflejos. Intrigado por las historias, un grupo de amigos decidió visitar el lugar una noche para comprobar si era cierto. Al entrar, se dieron cuenta de que los rumores no eran exagerados. La casa estaba llena de objetos olvidados, pero lo que más les inquietó fue el espejo. Cuando se acercaron, notaron que sus reflejos no eran del todo correctos. Había algo inquietante en sus sonrisas, en sus ojos. Cada uno vio algo diferente, pero todos sintieron lo mismo, un escalofrío recorrer su espalda. Mientras se miraban, el ambiente cambió. El aire se volvió denso y el silencio abrumador. Uno de los amigos, en un intento de romper la tensión, tocó el espejo. Al instante, se oyó un grito desgarrador que resonó en la casa, y sus reflejos comenzaron a distorsionarse. Lo que antes eran rostros familiares, ahora se convirtieron en sombras aterradoras. Al salir corriendo de la casa, cada uno prometió nunca hablar de lo sucedido, pero el eco del grito aún los perseguía. Nunca volvieron a ver al amigo que tocó el espejo, y su risa se convirtió en un recuerdo perturbador. La casa del espejo permaneció en pie, guardando su secreto, pero ¿quién se atrevería a descubrirlo de nuevo? En las afueras de una gran ciudad, se encuentra un hospital abandonado que todos evitan. Se dice que los antiguos doctores practicaban experimentos inhumanos. Entre ellos, destacaba un doctor que, según las leyendas, nunca dejó de estar presente. Una noche, un grupo de jóvenes decidió entrar al hospital buscando emociones fuertes. Al principio, todo parecía tranquilo, pero al adentrarse más, comenzaron a escuchar sonidos extraños, pasos, risas y murmullos distantes. Con el pulso acelerado, decidieron explorar el área de psiquiatría, donde se rumoraba que el doctor realizó los tratamientos más oscuros. Allí, encontraron una habitación llena de antiguas herramientas médicas y archivos manchados de algo que no querían identificar. De repente, la puerta se cerró de golpe, y la risa del doctor resonó por el pasillo. El pánico se apoderó de ellos, mientras las luces comenzaron a parpadear. Uno de los jóvenes, con la esperanza de escapar, buscó su móvil, pero la señal no llegaba. Separándose en la oscuridad, cada uno se encontró
con visiones aterradoras de lo que había sido el hospital. A medida que el terror ascendía, un grito desgarrador los unió nuevamente. Lograron salir, pero la risa del doctor les siguió hasta la salida. Un recordatorio de que algunas puertas deben permanecer cerradas. Nunca volvió a ser el mismo el que salió. Siempre miraba en la dirección del hospital, como si algo lo llamara a volver. Esa noche, Carlos y su novia regresaban a casa tras una cena con amigos. La carretera era larga y solitaria, y de repente, un tramo oscuro les hizo sentir que algo no iba bien. La luna iluminaba el camino, pero la oscuridad parecía más intensa a medida que avanzaban. Sin embargo, lo más extraño llegó, cuando vieron una sombra cruzar la carretera. Carlos detuvo el coche, y ambos quedaron paralizados al ver cómo la sombra avanzaba lentamente hacia ellos. Era como si algo estuviera jugando con su mente, retándolos a mirar. Hicieron un intento de arrancar el motor y escapar, pero el coche no respondía. En ese instante, la sombra se detuvo a pocos metros, y a pesar de la distancia, podían sentir un frío helado emanando de ella. Justo cuando pensaban que todo era una broma del destino, la sombra empezó a transformarse, tomando la forma de una figura humana. Carlos, con el miedo apoderándose de él, finalmente consiguió que el coche arrancara. Pero cuando miró por el espejo retrovisor, la figura se había desvanecido. Lo que él no sabía era que había dejado algo más en la carretera, algo que no lo iba a dejar en paz. Desde aquella noche, siempre que conduce de regreso a casa, siente que alguien está en el asiento trasero, mirándolo, esperando el momento adecuado para arrebatarle su vida. ¿Quién es esa sombra en la carretera? Quizás nunca lo sepa. Laura nunca fue supersticiosa, pero aquella noche sería diferente. Mientras estaba en casa sola, recibió una llamada en su móvil. Al contestar, solo escuchó respiraciones pesadas al otro lado. Al principio pensó que era una broma de algún amigo, pero pronto, la respiración se transformó en un susurro. «Sal de tu casa». Impactada, colgó y decidió que no le daría más importancia. Pero la llamada se repitió, cada vez más intensa. La voz susurrante parecía más cercana, como si alguien estuviera en su casa. Con cada susurro sentía el miedo apoderándose de ella, mientras las luces comenzaban a parpadear. Decidió llamar a la policía, pero cuando llegaron, no había rastro de intrusos. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la llamada no cesaba. Logró grabar una de las comunicaciones, y al reproducirla, escuchó algo más, unos pasos detrás de ella. Se giró, y allí estaba. Una figura sombría la observaba desde la esquina de la sala. En ese instante, la llamada llegó por última vez, y la voz se convirtió en un grito ensordecedor. «¡Mírame!». El miedo la paralizó, pero la figura dio un paso adelante, y el teléfono se cortó. Al día siguiente, encontraron el móvil en el suelo, con la llamada encendida, pero Laura había desaparecido sin dejar rastro. No hay mejor advertencia que escuchar los susurros en la noche. Bienvenidos a No Mires Atrás. En un pequeño pueblo, se cuenta la historia de Ricardo, un chaval que, tras salir de una fiesta, decidió regresar a casa a pie. La oscuridad lo envolvía mientras avanzaba por una carretera desierta. A medida que se adentraba en la noche, comenzó a oír un susurro que parecía llamarlo por su nombre. Cada vez que se detenía para escuchar, el murmullo se tornaba más claro, pero al volver a caminar, el eco se desvanecía. Aterrorizado, Ricardo comenzó a correr, sintiendo que algo le seguía. Al llegar a su casa, el susurro cesó, pero al mirar por la ventana, vio una sombra oscura permanecer en la carretera.